Supongo bueno, pues que nos conocéis todos, pero de todas maneras supongo que lo primero que habría que hacer es presentarnos. Se llama Ana Moreno y es psiquiatra, trabaja en Alcalá de Henares y ha trabajado en otros muchos sitios, no ni agudos. Yo me llamo Manuel Desviat, soy psiquiatra y también he trabajado en muchos sitios y ahora trabajo en lo que antes era el área de La Paz, en un centro de salud mental que es Maules. Bueno, a partir de ahí, lo primero es decir que nos hemos encontrado con muchas dificultades a la hora de pensar cómo presentábamos esta ponencia. O sea, la dificultad fundamentalmente es que está hecha por muchos autores, que al estar hecha por muchos autores es muy difícil dar la palabra aquí, en este momento, en la mesa, a cada uno de ellos. Y por tanto lo que vamos a hacer es, bueno, intentar dar un repaso, explicar las razones por las cuales hemos visto necesario hacer este tipo de ponencia, este tipo de libro, y después hacer un cierto repaso en que, bueno, de alguna manera intentar dar cuenta del trabajo de todos los compañeros que nos han acompañado. Hay otra cosa más, que es, evidentemente, aunque la ponencia tiene 920 páginas, probablemente se ha quedado corta, nos hubiera gustado, seguramente faltan temas y faltan autores. El problema es que uno tiene que poner un límite que tiene que ver con la capacidad de trabajo y tiene que ver también con los presupuestos a la hora de hacer una ponencia. Bien, pues dicho esto, pues vamos a empezar, ¿no? ¿Dónde estás? Sí, pasa. Bien, como decía antes, pasa al siguiente también. Ha saltado a la última. Bueno, ya, pero ahora. Como decía antes, la ponencia es muy extensa, tiene 73 capítulos, un prólogo y un epílogo. Y 94 autores y 920 páginas. Lo que acabamos de poner en las diapositivas es, digamos, las portadillas de las 11 partes en que se compone la ponencia. Bien, ¿por qué hace ya 3 años se nos ocurrió la idea de de hacer una ponencia que recogiese, digamos, lo que pensábamos que era el conocimiento que en estos momentos se tenía, sobre todo en asociados de la Asociación Española de Psiquiatría, en esto que llamamos salud mental comunitaria o acciones de salud mental comunitaria? Pensábamos que esto era una historia importante, en primer lugar quizá por reunir una producción dispersa que se estaba haciendo a lo largo de muchos años, casi tantos como tiene la asociación desde su momento de renovación en 1977, y por otra parte porque realmente creíamos que era el momento oportuno para intentar recuperar y poner poner en papel, digamos, poner sobre la mesa, sobre el debate, una serie de problemas, una serie de cuestiones que creemos que en estos momentos atraviesan el modelo que la asociación tiene, ¿no? Y esto es porque probablemente pensábamos, y hoy, 3 años después, ya no es que lo pensamos, sino que estamos en la certeza, esa certeza que se hablaba ayer por la tarde, estamos en la certeza de que hay una situación de crisis del modelo que nos obliga realmente a plantearnos muchas cosas. Crisis que tiene una serie de motivos, pero que también tiene cuestiones que tienen que ver con el propio conocimiento. Crisis que tienen que ver también, como decía, Benedetto Saraceno es el que hace el prólogo del libro, y entonces una de las cuestiones que plantea en el libro es la necesidad, que él dice, valiente y obsesiva de revisar las prácticas, sobre todo en función de la formación que se está dando a los nuevos profesionales de la salud mental. Yo diría no solamente a los nuevos profesionales, sino también todo lo que tiene que ver con la continuidad, es decir, con la formación continuada. Bien, una primera explicación probablemente que podemos encontrar
a esta crisis del modelo, a este cierto retroceso del modelo comunitario, a esa falta, digamos, de vigencia en muchos ámbitos de España y del mundo, tiene que ver evidentemente con la crisis. No me voy a extender ahí, todos sabemos qué ha supuesto, qué supone en este momento y qué puede suponer la crisis y qué puede aupar ahí de auge de otros, digamos, de otras concepciones, de otras maneras de entender la salud mental. Pero aparte de la crisis, pensábamos que hay cuestiones que nos afectan también de otra manera. Pensábamos que probablemente hay una insuficiencia del modelo, hay una insuficiencia de la implantación del modelo y del modelo mismo, y hay otra cuestión muy importante, y es que quizá el mayor problema que podemos enfrentar ahora es que la sociedad no lo ha hecho suyo, es decir, la sociedad no entiende que el mejor modelo para, bueno, en nuestra opinión, entonces ellos no entienden como el mejor modelo para afrontar los problemas de salud y de enfermedad y de salud mental. Y esto probablemente quizá para mí en estos momentos es lo más grave, porque tiene que ser la propia sociedad la que defienda frente al poder político, la que exija, digamos, un tipo determinado de sanidad y de salud. Bien, pero el otro, ¿por qué realmente no hemos sido capaces? Es una historia probablemente compleja, difícil de tratar en este momento, pero sí es verdad que hay una insuficiencia, un conocimiento insuficiente por parte de la sociedad de lo que es el modelo comunitario. También habría que decir que esta insuficiencia de conocimiento también está dentro de nosotros mismos, dentro de los mismos profesionales. Yo creo que la salud mental es un proceso, como se pone ahí en la diapositiva, teórico, técnico y social muy complejo, y que parte de la salud pública, cosa que cada vez se ignora más. Cada vez la salud pública es algo con el que partió esto tiene vida propia. Tiene vida propia, sí. Bien, quiero decir que si os acordáis o si repasamos los inicios de la salud mental comunitaria, de la salud comunitaria, uno de sus pilares fundamentales era la salud pública. Sin embargo, que tiene que ver con los distintos niveles de actuación, la atención primaria, etcétera, trabajo, grupos de riesgo. Esto pues, prácticamente creemos que se ha perdido. Y como se han perdido otras cuestiones que iremos viendo a lo largo, o que, bueno, se pueden ver mucho mejor leyendo los distintos capítulos del libro. Es decir, la concepción esta nuestra, plural, psicológica, biológica, social del enfermar, exige, digamos, no solamente un nuevo ordenamiento de los espacios y de los poderes terapéuticos, sino que exige también profundizar en nuestras maneras de acercarnos a la enfermedad, entender la enfermedad. Hay un capítulo sobre psicopatología que yo creo que bueno, me parece bastante interesante en este momento para leer. Bueno, diría yo, todo esto está recogido en la primera parte de la ponencia, pero quizás nos vamos a detener más porque es, digamos, la explicación de por qué nos hemos metido en esta aventura hace 3 años. Evidentemente, otra de las cuestiones es que en ese desconocimiento de lo que es la salud mental comunitaria, desconocimiento que llega a veces hasta nuestros propios documentos, porque si no se ha enmendado, por ejemplo, en el libro de formación de los residentes figura la salud mental comunitaria como la rotación por los centros de salud mental. Es cosa que ignora entonces que la salud comunitaria no es simplemente trabajar fuera de un hospital, que el hospital puede, tiene y debe ser también comunitario, como lo debe ser una residencia o un espacio de larga estancia. Es otra cosa lo que hace falta. Evidentemente hace falta un dónde, quiero decir, hace falta un cómo y hace falta que exista la comunidad. Este es otro de los grandes problemas, no me voy a extender, también tenemos un capítulo dedicado a ello, que uno de los grandes problemas no solamente de España, sino del mundo, no solamente de nosotros, salvo en raras excepciones, la comunidad es la gran ausente. Estamos hablando de algo que se llama salud mental comunitaria y la comunidad es el gran ausente, con independencia de que el propio término de comunidad entraña serias dificultades y que realmente tendremos que revisarlo. Es decir, el hecho es que la participación o la involucración o el empoderamiento, como le queremos llamar, de la ciudadanía y no solamente en órganos de estos de gestión donde están los sindicatos o donde está
determinados representantes que muchas veces se representan a ellos solos, sino realmente la propia población organizada, el propio tejido social es el que realmente tiene que intervenir para que podamos hablar de verdad de una planificación, una programación comunitaria. También hay un capítulo dedicado a esta historia de la comunidad que yo creo que, pues, claro, el libro es, alguien decía en el ascensor ayer por la tarde que es una enciclopedia. Las enciclopedias no se leen desde la primera página hasta la 920, supongo que tal, pero bueno, se busca, pero lo que estamos hablando está presente ahí. Bueno, luego la ponencia está distribuida en distintas partes. Esos 94 capítulos están divididos en distintas partes. Una primera parte son los principios que tienen que ver con las razones que yo acabo de exponer y que, bueno, empiezan con esa diapositiva. Esa diapositiva es de un programa brasileño que se llama Volver a Casa, un programa que no solamente es de salud mental y que financia el dinero sacado de los propios hospitales, financia el dinero para sacar a la gente a las casas. Bueno, no lo vais a leer, ver, digamos, todas las personas que colaboran en estos 11 capítulos que tiene los principios y que, bueno, van, digamos, desde unos capítulos iniciales que pretenden definir, digamos, lo que serían los principios y objetivos de lo que entendemos por salud mental comunitaria. Y esto, evidentemente, enlazado con lo que es las reformas psiquiátricas y lo que llamamos reformas tardías. ¿Por qué enlazado con las reformas psiquiátricas? Porque sencillamente nosotros consideramos que lo que nuestro modelo de salud mental comunitaria es el modelo del que se dota las reformas psiquiátricas que empiezan después de la Segunda Guerra Mundial. Y que es un modelo, voy a repetirlo, lo siento, porque supongo que esto es muy conocido, pero claro, tenemos que hablar de lo que decimos en el libro, digamos que rompe las dicotomías individual-social, biológico-psicológico, es decir, y sobre todo yo creo que introduce, eso no sé si está tan dicho, sí en el libro, plantea una clínica que yo diría ampliada, es decir, una clínica que articula un eje clínico con un eje político. Entendiendo político no lo que están haciendo nuestros gobernantes en buena parte del mundo, entendiendo político una manera de relacionarse con el mundo, con la vida, con la sociedad, en la que se participa en la gestión de la gobernanza de nuestra vida y de nuestras acciones y las acciones de todo un pueblo. Hay algo que es básico y que se dice siempre cuando hablamos de salud comunitaria, que es el desplazamiento del poder terapéutico, es decir, el desplazamiento del espacio y del beneficio terapéutico, ¿no? Es decir, el poder terapéutico representado hasta antes por una historia piramidal y que está volviendo cada vez más, que es la historia jerárquica, o sea, ese paso que a veces digamos, se vive sin importancia, que es ese cambio de lo que era el servicio de psiquiatría a los servicios de salud mental, que da lugar a esos desplazamientos, que da lugar también al trabajo en equipo, a un trabajo más plural. Ahí hay otra cosa que vamos a insistir después, hasta qué punto el trabajo en equipo, igual que lo de salud pública, es algo que se está perdiendo, que figuraba antes en los principios fundamentales del trabajo comunitario inicialmente y sin embargo ahora cada vez es más difícil encontrarlo. Hay otra cuestión que es la necesidad de reformular las técnicas, cosa que estamos haciendo, pero que hay que seguir haciendo, y que la reforma hace desde el principio, es decir, necesita crear nuevas herramientas, vemos la historia de la necesidad de trabajar en la cronicidad de otra manera, la rehabilitación, principios como intervención en crisis que están dentro de los propios orígenes de la psiquiatría comunitaria, en Estados Unidos fundamentalmente empieza ahí, la epidemiología comunitaria, y bueno, hay un capítulo dedicado a la epidemiología, entonces vamos a pasar. Y bueno, el cuarto, esta especie de esbozo general de dónde se sitúa, digamos, la acción comunitaria, pues termina planteando el sistema, que es decir, el marco donde se trabaja, el marco donde se puede trabajar, el marco que exige la salud mental comunitaria. O sea, no se puede concebir de ninguna manera un trabajo de salud mental comunitaria más allá de programas, digamos, marginales, como estas que hacen Estados Unidos para pobres o para determinadas minorías. Es decir, no se puede entender eso si no es desde un marco de un modelo universal, de modelo con unas garantías que garantice realmente
la prestación a todos los ciudadanos de una manera equitativa, con discriminación positiva, etc. Cualquier otra cosa es inviable y esto emergentes que tienen un poder sobre la opinión pública y no de los profesionales, y que se establezcan los límites de una práctica que tiene que recuperar una psicopatología, que dé cuenta del porqué y del devenir de las enfermedades, pero también que dé cuenta de sus límites, de cuál es el objeto de su trabajo, que sabéis que en este momento es cada vez más impreciso. Por una exigencia de la sociedad de que tapemos sus fallas sociales a través de prácticas psiquiátricas. Bien, ya entramos en algo fundamental, es decir, para el trabajo en la comunidad, que es la necesidad de tener un conocimiento de esa comunidad, de ese grupo poblacional en el que estamos trabajando, en el que trabaja un servicio determinado o en el que trabaja una unidad, etcétera. Es decir, conocer esa comunidad implica un examen preliminar, es decir, un examen preliminar de la comunidad y que va a dar lugar después a un diagnóstico. Yo, perdonar, no voy a decir, no voy a decir los nombres de los autores, pero lo que sí digo para los que están aquí presentes es que vamos a intentar dejar un espacio grande para que luego en el debate puedan intervenir o contestar las preguntas que se refieran a los temas de las personas que están aquí. Bien, en el capítulo de diagnóstico comunitario lo primero que habría que plantearse o que se plantean los autores es el qué hacer, la razón por la cual el trabajador de salud mental tiene que conocer una historia, cuáles son las situaciones, qué condicionamientos tiene la comunidad, qué requieren acciones. En una parte de este capítulo recuerdo que los autores se plantean que ningún clínico plantearía un tratamiento sin conocer un diagnóstico. Evidentemente en la comunidad pasa igual, porque en ese desplazamiento que yo hablaba antes, lo que se ha desplazado es el objeto de trabajo, no es que ya no se viva a la persona individualmente, que hay que seguir con el individual, pero además se ha convertido, digamos, en objeto de nuestro trabajo todo lo que es el propio grupo poblacional al que tenemos que atender. Es decir, hay que conocer la comunidad, cosa que yo creo que cada vez hacemos menos, porque cada vez trabajamos menos con conceptos de salud pública. Hay que plantearse cómo hay que hacer las cosas y, otra cosa importante, con quién las hacemos. La salud mental comunitaria no se puede hacer solo, se tiene que hacer con aquellas instituciones, líderes, etcétera, que están en la propia comunidad con la que realmente tenemos que colaborar y ellos tienen que aportar para hacer nuestros programas y para hacer nuestros tratamientos. Esto yo creo que cualquier libro que contemple el diagnóstico comunitario, la planificación, la programación está ahí, estos diagramas que escogen el modelo que va desde el estudio preliminar al diagnóstico y después al reexamen y a la evaluación, absolutamente imprescindible. Hay otro capítulo de evaluación, de indicadores, etcétera. Y esto que estáis viendo en la pantalla, debo repetir, también es una historia clásica, el libro pretende llegar a todos y entonces hay cosas que probablemente muchos que lo den por sabido, pero es nuestra obligación también partir, no desde una historia muy de divulgación, pero sí de partir de que el conocimiento pudiera llegar a todos los profesionales de salud mental. Estas serían las características. Voy a poner unas cuantas historias para que se vea lo que pretende el libro, las características que hay que estudiar en una comunidad. Aquí los autores ponen la diferencia que habría entre una clínica que interviene con una historia epidemiológica y una clínica individual. Bien, y evidentemente los estudios, los métodos, como que puede ser cualitativo, cuantitativo, se detallan, está prácticamente, yo creo que se puede ver en estos capítulos todo lo que... Bien, esto es lo que decía antes, que todo profesional, todo profesional de salud tiene conocimiento técnicas de aplicación en epidemiología. Si realmente estamos hablando
de salud comunitaria tenemos que enseñarles a nuestros residentes y a nuestros profesionales en general, todo el equipo, que puedan conocer aquello que realmente necesitan como herramienta básica de trabajo. Bueno, ahí los autores hacen una serie de preguntas, que cuáles son los elementos básicos de la epidemiología, qué datos hay necesidad de extraer, con quién hay que participar, cómo se puede aplicar, cómo se puede evaluar. En resumen, te plantean algo que supongo que todos estamos de acuerdo, que es una metodología que se aplica a todas las fases de los programas de salud mental y que es imprescindible para nuestro trabajo. Aquí entramos a continuación en algo que tiene que ver con los factores adversos y grupos de riesgo. Bueno, evidentemente, aparte de lo que ya se hablaba ayer en una de las mesas, de que cada época, cada momento escenifica las enfermedades, de que cada momento van a responder, los grupos de riesgo pueden ir variando en función de las características, evidentemente, de cada sociedad o de cada momento de esa sociedad. Pero, en cualquier caso, en todas las sociedades hay sujetos más frágiles, en los que hay que aplicar discriminación positiva. En todas las sociedades hay familias y entornos disfuncionales, muchas más en las características que tú sabéis de gente que realmente están en situaciones adversas de pobreza, exclusión, violencia, guerras, en fin, todo esto, cuando las bolsas de miseria de lo llamado primer mundo están aumentando, que ya no se puede depositar exclusivamente en los países del llamado tercer mundo. Y tenemos algo que habría que ver también, que es muy frecuente en estos momentos y hay que darle una solución, que son los hiperfrecuentadores, a las que esta sociedad de la que hablaba antes está medicalizando y está arrojando, digamos, a la sintomatología para superar determinadas cuestiones en donde se le rompe el cuerpo o se le rompe el alma, digamos, ante situaciones tan adversas. Es decir, no creo, y esto es un debate, que podamos hablar de simples gorrones la gente que nos frecuenta tantas veces por situaciones de la existencia, sino porque realmente las situaciones a veces se convierten en invivibles. Otra cosa es que haya gente, y hay un capítulo de no tratamiento para esas personas que nosotros no le podemos ofertar nada y no se resuelve un paro con una pastilla. Bueno, las catástrofes están ahí. Bueno, no quiero entretener mucho más, aunque esta parte, digamos, es como la introducción a todo el libro, por eso nos vamos a entretener más. Pero bueno, el capítulo del suicidio creo que es un capítulo conciso, muy bien organizado, muy montado. El autor es un hombre que probablemente es el experto mundial más digamos, reconocido en esta materia. Y yo creo que una de las cosas que dice de entrada, y esa es quizá la única pincelada que yo voy a dar aquí, es que el suicidio no es una enfermedad. Otra cosa es que está asociado, que se asocia a una serie de enfermedades importantes y que hay que tenerlos en cuenta. La otra cuestión que todos conocemos es que hay factores de predisposición, factores precipitantes, precisamente en esas otras enfermedades, depresión, esquizofrenia, psicosis, etcétera, trastornos de conducta, trastornos de personalidad. Entonces, que hay que conocer esos factores, y porque si trabaja sobre esos factores de precipitantes y de predisposición, realmente a veces pues se puede prevenir, que sería lo que la política de la Organización Mundial de la Salud ahora mismo, con ese brutal incremento que vimos ayer en la conferencia del representante de la OMS europeo, ese brutal incremento que se está produciendo en los países atravesados por la crisis económica. Bien, esto es tal. Y bien, para este primer capítulo es igual que otro que va a contar, es largo. O sea, es largo porque implica esta primera parte. Hay otra cosa importante en la que me voy a detener, que es planificar y programar. Evidentemente, la planificación y programación no tiene por qué quedar reducida simplemente a una serie de gestores que muchas veces no saben de lo que están hablando. Si la planificación tenemos que participar, tienen que participar desde distintos niveles todos los profesionales y la propia sociedad a la que va dirigida esta historia, cada uno desde su especialidad y su conocimiento. No voy a explicar qué es un plan, que incluso, sino simplemente que es necesario conocer lo que es un plan, lo que es un programa, y que, por otra parte, algo que se estaba hablando, yo creo también ayer, que el problema de la salud mental es que no es una prioridad en las agendas políticas. La salud mental no es una prioridad, y cuando es una prioridad lo es a través de otras patologías emergentes o situaciones emergentes. Ha habido una catástrofe o simplemente un grupo de patologías que se fragmenta y se convierte en un grupo de presión público, como puede ser los trastornos de conducta alimentaria
o como puede ser, digamos, bueno, una serie de historias que están pasando a los trastornos de personalidad, por ejemplo, y en un momento determinado podría llegar a ser la fibromialgia. Bien, dentro de la... Bueno, aquí no me voy a detener, evidentemente la planificación exige lo que hablábamos antes, es decir, que los gobiernos asuman una responsabilidad. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo oí algo que me pareció que define la voluntad política, y que la voluntad política o se define en presupuestos, es decir, o se refleja en presupuestos, o no existe voluntad política. La gestión de la sanidad tampoco me voy a entretener mucho, contrólame el tiempo porque si no la liamos. Bien, pues yo qué sé, la gestión de la sanidad todos sabemos que es necesario. Quizás solamente una cosa decir aquí, que la gestión no significa la privatización. Es decir, que uno puede gestionar con los mismos instrumentos que está utilizando, o algunos de los instrumentos, digamos, como la gestión privada de nuestros centros. No es patrimonio para nada, ni la calidad ni la gestión es patrimonio ni mucho menos, y lo estamos demostrando en muchos lugares, en muchos sitios donde se están utilizando instrumentos desde un concepto público. Bien, esto cierra este primer capítulo, y cierra el primer capítulo de una manera que yo diría que lo que planteamos, es un capítulo también hecho por Ana y por mí, que lo que planteamos realmente es que hay que revisarlo casi todo, y que de hecho hay que pasar de los conceptos que tenemos de psiquiatría comunitaria a un concepto diferente, que sería de salud mental colectiva, porque el propio concepto de comunidad cada vez se queda más estrecho y más confuso para lo que venimos a querer. Hay muchos conceptos nuevos de comunidad, vamos, de participación social, como puede ser de multitud, etcétera. En cualquier caso, aquí solamente decir algo que es importante para mí, para nosotros, es que el problema de la comunidad es hasta qué punto se está fragmentando en identidades falsas, es decir, hasta qué punto se está confundiendo la identidad con grupos separados. Ahora se ve mucho más con la historia xenofóbica, etcétera. Hay una fragmentación de comunidades y hay una fragmentación de las sociedades que trabajan con nosotros. Quiere decir que en cuanto que la salud mental se divide entre asociaciones de esquizofrenia, de bipolares, de fibromiálgicos, de no sé cuántos, con eso lo único que se está consiguiendo realmente es fragmentar, como se hace realmente desde la política cuando uno quiere disolver una protesta, es fragmentar la contestación y sobre todo la posibilidad de participación y la eficacia de la propia comunidad como tejido social. Bueno, yo esto un momento y ahora va a continuar Ana. La otra parte que probablemente sería introductoria, o sea, es decir, introductoria a los conceptos imprescindibles de la salud mental comunitaria, es algo de lo que muchas veces no hablamos si hablamos de salud mental comunitaria, es de las bases psicopatológicas de la psiquiatría. Esto nos llevó, entre otras cosas, por la limitación, a pesar de las 920 páginas y lo que nos están diciendo de extensión, que inicialmente en una asamblea planteamos como 2 tomos, conscientes ya de la dificultad y de la extensión, nos llevó realmente a plantear un capítulo que está muy recortado en cuanto a autores, pero que pretendíamos, por una parte, que alguien introdujese, que algunos introdujesen, digamos, cuál era la sustancia y cuáles eran las fronteras que en el momento actual tiene la psicopatología vista desde una dimensión pública, plural, de salud mental comunitaria, etcétera. Y después de esta historia, que sería la introducción a esta parte del capítulo, bueno, algunas de las, digamos, de los desarrollos de los programas de investigación emergentes que estaban aportando cosas nuevas en estos momentos a la investigación y al desarrollo clínico, cerrando un capítulo que también hacíamos nosotros sobre cuál era la razón de ser de la psicopatología, por qué tendríamos que seguir hablando de psicopatología y desarrollando la psicopatología. Bien, aquí, en cuanto a las sustancias y la enfermedad, que si los autores lo que plantean, siguiendo un libro para mí importante, que sí que, bueno, alguno puede criticar cosas, pero está ahí, es decir, que es el libro de la anteríloga sobre los paradigmas de la enfermedad mental. Repasan los paradigmas, no los voy a contar, sabéis que la alienación, enfermedad de las enfermedades mentales, de las estructuras,
parándose, se para Lentil-Lora en el año 75, la muerte de Henriet, y se para no por la muerte de Henriet, sino porque plantea que ya no sabe cómo definir al último paradigma que aparece, el paradigma al que estamos viviendo nosotros. No sabe cómo definirlo porque no encuentra, digamos, una sustancia ni unos límites que le permitan establecer una serie de categorías que definan ese paradigma, por mucho que se pueda plantear. Yo lo definiría, que es una manera, no de paradigma, como el del DSM-3 o la época del cerebro, pero vamos, ellos se paran ahí. Bueno, a mí me parece muy importante este capítulo porque lo que va a plantear realmente es además de esto, es una nueva visión, cuáles son los ejes categorial, dimensional, que se está en este momento atravesando, qué es la continuidad y discontinuidad de la enfermedad. Yo creo que es una aportación fundamental de uno de los grupos que en este momento está trabajando la psicopatología de una manera más novedosa. Ahí se atraviesan cosas que planteaban ayer en la tarde, es decir, toda la importancia que puede tener la paranoia, digamos, y la depresión, cómo son, digamos, dos dimensiones que atraviesan tanto la patología como la llamada normalidad, y que hay que tener en cuenta eso, y vamos hablando de esos ejes. Bien, no puedo entretenerme más en esto. Voy a pasar muy rápidamente, porque digamos, por actuar la historia, la importancia de investigar desde el apego, con su confluencia con la neurofisiología y todo lo que realmente esto está aportando, y donde hay unos grupos en este momento que están investigando sobre ello y que están produciendo y publicando y que, bueno, supongo que en el debate pueden intervenir. Igual que el siguiente, que es el trauma. Escogimos estos como historias significativas del nuevo desarrollo y de las posibles vías, junto con otras, que puede tener realmente un desarrollo plural de la psicopatología para dar cuerpo a una cosa que no sea lo biopsicosocial, que es esa historia tan... Bueno, un artículo lo llamaban como la insoportable levedad del ser. La teoría de la... Bueno, perdón, voy a seguir. El trauma es la otra historia que se plantea. Está aquí. La historia de la necesidad de reconstruir la narrativa después de la ruptura, que significa el trauma en la vivencia de la persona, la disociación, etcétera. Y terminamos este capítulo y paso la palabra a Ana, después la retomaré yo, después la retomará Ana, hablando de la ausencia, por qué la ausencia de psicopatología, y tampoco me voy a extender, es un tema que me interesa fundamentalmente, pero que nos interesa, pero que bueno, el hecho concreto es que en este momento vivimos una total, no se enseña y cuando se enseña, se enseña una semiología, no se enseña la psicopatología, a la gente no lee psicopatología, nuestros residentes, por lo menos los que yo conozco, evidentemente desconocen, no sé si alguna vez han cogido un libro de psicopatología en las manos. Yo creo que lo primero que hacíamos hace muchos años, bueno, porque nos obligaban al Jasper, pero también uno cogía la enciclopedia médico-quirúrgica, que te la comprabas con un gran esfuerzo porque era muy cara, y cosas de este tipo. Da igual que psicopatología, lo decían ayer, pero sería importante que la gente conociera por qué, porque tiene que conocer las razones por las cuales realmente la gente enferma, el porqué, no está simplemente cómo se actúa. Hay una historia que planteamos ahí, es como hoy se ha vuelto a una psiquiatría del cerebro crepeliniana, y decir, de qué manera, si hacemos un desarrollo intentando plantear los cortes o los momentos fundamentales de la construcción del discurso psicopatológico, y cuál es el momento en que nos hemos detenido ahora en esta especie de psicopatología que no va más allá del signo médico, entendido realmente pues como exclusivamente como señal, y cuál es la controversia que se ve muy bien en la concepción del delirio, en los grupos como de Cambridge, en los grupos que hay aquí. Y yo acabaría planteando que algo que ya se dice al principio, en los autores que hablábamos sobre la esencia y fronteras, es hasta qué punto estas dos grandes controversias que todavía tenemos entre la consideración única o múltiple de la enfermedad y los límites entre lo normal y patológico como un desafío realmente que sigue ahí presente. La necesidad de recuperar una psicopatología yo creo que es evidente.
las críticas que se han hecho a la psicopatología desde nuestro entorno, nuestra manera de entender, realmente son más ideológicas o contraculturales que realmente desde los propios fundamentos de la psicopatología. No se trata de arrojar fuera los conceptos sobre los que se ha construido, digamos, el discurso psiquiátrico, pero sí de recuperarlos y de continuarlos, cosa que realmente no se está haciendo. Todos los inconvenientes lo sabemos, no hablar, y todas las dificultades. Esto no es decir que no lo hacemos porque no queremos, probablemente hay muchas razones para decir qué es lo que nos está pasando y cuáles son nuestros límites. Bien, ahí se acabaría diciendo que lo biopsicosocial, pues a veces, como decía antes, puede no querer decir absolutamente nada. Es una herramienta que seguimos necesitando para enfrentarnos al reduccionismo, pero claro, es que enfrentarse al reduccionismo es una vacidad, es que el reduccionismo no puede existir, es decir, que solo, porque no se podría entender nunca, sería bastante banal si no estuviera protegido por la autoridad, por el poder y sobre todo por el poder económico. Y con esto paso a Ana la palabra. Oye, no sé cuánto... Bueno, ¿hasta qué hora hay? Buenos días. Nos queda 1 hora y 8 minutos, pero cuarto de hora. Y hay que dejar. Bueno, este es después de los principios y de las bases psicopatológicas. Este es el capítulo de las herramientas que intenta, el apartado de las herramientas, que intenta dar cuenta de las técnicas específicas con las que contamos para el abordaje de los pacientes. Técnicas, yo creo que la novedad que tiene la ponencia es que recoge cosas que en otro tipo de manuales no están. Por ejemplo, no es tan habitual que uno encuentre un apartado de herramientas donde haya cosas de habilidades de entrevista, donde haya pues cosas que tienen que ver con la prevención cuaternaria en salud mental, al mismo tiempo que con las técnicas de rehabilitación o con el empleo. Me parece que sea así de amplio es una novedad. Y luego hay otra cosa que tiene que ver con algo que decía antes Manolo, de la certeza y de la falta de certezas. Yo creo que quizá cuando uno recurre a las herramientas intentaría encontrar certezas. Bueno, aquí probablemente hay algunos capítulos que lo que hacen es una revisión exhaustiva de los conocimientos sobre esas herramientas, pero al mismo tiempo nos dicen dónde nos situamos a la hora de utilizarlas. Es decir, veremos ahora después, por ejemplo, cuando uno habla de psicofármacos, lo habitual es que encuentre para qué sirve cada uno de los psicofármacos, pues los antipsicóticos para los psicóticos y estas cosas. En este capítulo de psicofármacos, por ejemplo, de lo que habla es de qué modelo tiene uno en la cabeza cuando está utilizando los psicofármacos. No es lo mismo un modelo centrado en la enfermedad que un modelo centrado en el fármaco, ¿no? Bueno, estas son las personas que han participado. Voy a ir pasando muy deprisa algunos de los capítulos. Este que os decía de habilidades de entrevista en salud mental, claro, es una parte fundamental de nuestro trabajo, saber cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar para poder hacer fructífero el encuentro con el otro, y sin embargo esto no suele estar recogido en los manuales. Cuando hablamos de teoría de la crisis, por ejemplo, los autores no se han centrado únicamente en intervención en crisis, sino que tiene que ver con un modelo de concebir la salud y los trastornos mentales desde una perspectiva de salud pública. Os decía, por ejemplo, los capítulos de psicoterapia en el ámbito de la sanidad son una revisión muy importante de las psicoterapias actualmente. La construcción social de la realidad y de la locura da cuenta de los filósofos que han trabajado sobre la construcción social de la realidad y su determinación cultural y de las implicaciones que esto tiene para la clínica.
Y el de psicofármacos pues tiene que ver con lo que os decía, ¿no? El modelo centrado en la enfermedad o el modelo centrado en el fármaco y la implicación que tiene eso para la clínica. El capítulo de los cuidados da cuenta de las técnicas específicas que utiliza enfermería. En técnicas específicas de rehabilitación psicosocial se habla de la evaluación, planificación, estrategias estructuradas de intervención como parte de un programa más amplio. Luego también hay estos dos capítulos, la indicación de no tratamiento y la prevención cuaternaria en salud mental. Nos parecía que era muy importante recogerlo en las herramientas que tenemos, cuando lo que tenemos que hacer es tener cuidado con lo que hacemos y no hacer de más. Este es otro capítulo también, otro apartado muy, iba a decir muy importante, es que muy importantes son todos. Bueno, lo que sí que me parece importante, el apartado de dispositivos da cuenta del qué hacer y dónde hacer. Seguramente se ve mejor aquí. Sí que pensábamos que era muy importante que el capítulo dedicado a los dispositivos empezara y terminara con aspectos que tienen que ver con la coordinación. O sea, los dispositivos cada uno de los dispositivos por sí solo no tiene ningún sentido, tiene sentido una red de dispositivos que se plantea el tratamiento de una persona con una enfermedad mental y el recorrido y el acompañamiento que se puede hacer en ese lugar, en cada uno de los lugares. Por eso, como podéis ver, empieza con cosas dedicadas a la coordinación, organización de los servicios de salud mental, la red, coordinación institucional, coordinación con primaria, y acaba con un capítulo que probablemente no todo el mundo estaría de acuerdo en que se trata de un dispositivo, pero nosotros sí pensábamos que los dispositivos no tienen que ver solamente con lugares físicos, sino con objetivos y con formas de hacer. Por eso hemos puesto la continuidad de cuidados en este apartado. No se trata solamente de cuando hablamos de dispositivos, de ver cómo es el lugar, o si hay centros de salud mental, o si hay hospitales de día, sino de cuáles son las características de ese lugar y de esa forma de hacer en relación con todo lo demás. Bueno, hay algunos. Aquí lo que queríamos poner eran los dispositivos, la coordinación con primaria y luego dispositivos que se dan habitualmente en el ámbito ambulatorio. Se habla de cuáles son las características que debe cumplir un servicio para ser considerado comunitario. Se habla de la universalidad, de la equidad, del trabajo en red. Y dicen los autores también que eso está mucho mejor garantizado desde lo público, ¿no? Bueno, pues red de salud mental infanto-juvenil, atención ambulatoria en la comunidad como eje del tratamiento, la toma a cargo del paciente en atención primaria y salud mental. Luego dispositivos, claro, era complicado ordenar los dispositivos, ¿no? Hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Uno ordena por tiempos, o uno ordena por gradiente sanitario social, o uno ordena por la intensidad del tratamiento. Lo que al final pensamos es que era más razonable o se entendía mejor si podíamos ordenar los dispositivos por los objetivos de cada uno de ellos, el momento de la intervención y desde luego esto que decía de la coordinación con el resto de la red. Y la continuidad de cuidados, la coordinación que abre y cierra esta parte de los dispositivos.
apartado es, me parece que es el más amplio, ¿no? Sí, sí. Sí, este es el... Tiene 18... Bueno, sí, como 18 capítulos. Desde luego es el capítulo más amplio, probablemente el más relacionado con el qué hacer día a día, ¿no? Trata de, una vez que ya hemos repasado principios, bases psicopatológicas, herramientas, dispositivos, pues qué hacemos con las personas que tienen una enfermedad mental. Esto que hemos dado en llamar últimamente procesos asistenciales o programas o cosas así, ¿no? Es decir, se trataría de conjugar todo lo previo en la práctica. Empieza el apartado con una cosa general sobre qué es un proceso y luego os cuento con la siguiente diapositiva cómo lo hemos hecho. Es una parte heterogénea, porque no hay una parte que sí tiene que ver con enfermedades tal cual, con esa definición o con ese diagnóstico. Nosotros lo que hemos intentado reunir es esto que ponemos ahí. Por una parte, la atención a la psicosis en diferentes momentos de la psicosis es una parte muy importante del número 5 de los apartados. Por una parte, el trastorno mental grave, la atención a los estados mentales de alto riesgo y el tratamiento de los primeros episodios psicóticos. Hay otros procesos psicopatológicos que están reunidos también: trastornos de personalidad, TCA, alcoholismo, dependencias, trastorno mental común. Luego, nos parecía que, claro, había que poner también de una forma diferenciada algunas condiciones sociodemográficas que atraviesan los otros procesos. Es decir, hay trastorno mental grave en la infancia, por ejemplo, pero que aparezca en la infancia lo hace diferente al tratamiento del adulto. Pues por eso hay un apartado de infanto-juvenil, otro de geriatría. Hay un capítulo también sobre la atención intercultural, sobre el ámbito laboral y el ámbito penitenciario, porque esos ámbitos condicionan probablemente no solamente las cosas que uno ve, sino la forma de abordaje también. Y luego hay otras situaciones que por una parte pueden requerir un abordaje específico, como es la violencia de género, y luego deben ser tenidas en cuenta en el resto de los procesos. Es decir, hay que tener en cuenta la violencia de género en personas que tienen un trastorno mental grave, o en situaciones de violencia, o en situaciones de catástrofes y emergencias. Hay un capítulo pequeño al principio sobre qué son los procesos, cómo es esa terminología que se utiliza últimamente, qué es lo que es una novedad. Bueno, yo creo que no tanto, ¿no? Es si acaso una forma de ordenar las cosas, una forma de sistematizarlas y una forma de intentar que sea más fácil evaluar y encontrar indicadores que nos digan cómo estamos trabajando. Yo creo que esa es la novedad fundamental que aporta esto de los procesos. En cualquier caso, tendría que ver con una persona que entra en el sistema sanitario y cuando sale de él, sale en mejores condiciones. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacer entre medias? Os decía que hay una parte muy importante dedicado a la psicosis. Una es la atención a personas con trastorno mental grave, que lo han hecho estos compañeros de aquí de Andalucía, basándose en el proceso asistencial integrado al trastorno mental grave de Andalucía. Hay otra parte que lo ha hecho Jorge Tizón, que también está por aquí, sobre la atención a los pacientes con estados mentales de alto riesgo. Por una parte, una revisión muy importante de los programas que se estaban utilizando, y otra parte, este es de los capítulos que están desdoblados en dos, basándose en su experiencia de trabajo con estas personas.
Y la otra parte que tiene que ver también con la psicosis, la atención al primer episodio psicótico, la detección temprana y la intervención temprana. Yo creo que hay un aspecto reflexivo, crítico en el sentido de tener que estar pensando continuamente en las cosas que uno hace para intentar mejorar lo que haya que mejorar, que recorre todo el libro y también ¿no? Pues por ejemplo, en este capítulo se plantea si se supone que el tratamiento de los pacientes, como el objetivo final es la recuperación, una vez que una persona se ha recuperado, resulta que no está en igualdad de condiciones para competir con los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que repensar algunas veces las cosas que hacemos, la protección o no de los pacientes? Bueno. La atención al trastorno mental común con modelos de trabajo con primaria, la atención a personas con diagnóstico de trastorno de personalidad basándose en un programa que se pensó en Leganés, aunque no se terminó de implantar. Diagnósticos con TCA, bueno, esto lo paso deprisa porque yo creo que, en fin, que no tiene, salvo que veáis quiénes son las personas que han hecho cada uno de los capítulos o que os lo leáis, o si queréis preguntarle alguna cosa, yo creo que no tiene mucho sentido detenernos en todo esto, lo que os decía, alcoholismo y las adicciones. Esta otra parte que tiene que ver con aspectos sociodemográficos que hacen diferente la atención, pues por eso hay que centrarse, es no solamente un capítulo aparte, sino que es una especialidad distinta, y hay otra ponencia además que se verá mañana dedicada a la atención a la salud mental de la infancia y la adolescencia, la atención al paciente anciano. Bueno, procesos crónicos, la atención intercultural. La atención intercultural probablemente podría estar aquí o podría estar en la diapositiva siguiente, en esta que os decía, de algunos aspectos que hay que tener en cuenta de forma específica y que además atraviesan el resto de los procesos. La atención en situación de catástrofe y emergencia, la violencia de género. Ayer hubo una intervención muy interesante de Cristina Polo, que es quien hace este capítulo también, sobre si sigue siendo necesario o no tener en cuenta aspectos de violencia de género. Y la violencia colectiva. No me toca. Bueno, yo ahora voy a intentar ir más rápido que antes, entre otras cosas, porque creo que sería importante creo que tenemos que tenemos hasta menos cuarto, ¿no? Una hora, vale. Yo dejaría por lo menos media hora de debate para que puedan participar además todos y especialmente los autores que están en el público. Bien, la historia de la evaluación de servicios hablaba al principio, cuando hablaba de las necesidades, de las herramientas y de los instrumentos necesarios para una acción de salud mental comunitaria, para trabajar en cualquier caso en la comunidad. Aquí, bueno, hemos intentado dar cuenta de ello a través de tres capítulos. Un capítulo que plantea, digamos, la evaluación de los procesos y de los indicadores. Otro capítulo que va a plantear la gestión. Bueno, aquí es que no me voy a entretener, supongo que casi todos conoceréis la historia, estructura, proceso, resultado, es decir, cómo se estructura la evaluación y los indicadores necesarios, pero sí plantear la historia de que es absolutamente imprescindible en cualquier actuación sanitaria establecer un plan, desde que se hace el plan, establecer los indicadores para que luego se pueda realmente verificar si ese plan ha funcionado y además eso, volver a repetirlo, como señalábamos al principio, en aquellos diagramas continuamente. El siguiente aspecto que queríamos tocar es la gestión de calidad.
Como sabéis, es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Ahí se pone, es decir, su cronología desde los años 1920 y que en estos momentos, digamos, en nuestro país se está intentando implantar desde hace tiempo a través del FQM, que es la norma europea de evaluación. Volveríamos aquí a hablar de lo que yo decía antes sobre la necesidad de las nuevas herramientas y de las nuevas formas de gestión, que no tienen por qué ser patrimonio ni mucho menos de una medicina privatizada, que se pueden aplicar perfectamente y de hecho se aplican en algunos servicios públicos y universales. Bueno, evidentemente acabamos esto de la gestión aquí planteando que estos mecanismos, que si no pueden hacerse nunca a costa de la equidad, de la universalidad y de la competencia frente a la colaboración. Bien, hay un tercer capítulo que cierra, digamos, esta parte de evaluación, que es cómo lo concibe la Organización Mundial de la Salud, la evaluación, y fundamentalmente, bueno, exponiendo los programas que tiene en este momento, los módulos que en este momento la Organización Mundial de la Salud tiene para evaluar sistemas de salud y programas de salud, y por otro lado también planteando un programa para mí muy interesante e importante, que es el programa elaborado por Benedetto Saraceno y su equipo de salud mental para estudiar las brechas que en estos momentos tiene, las tremendas desigualdades, las tremendas brechas que tiene en este momento la salud mental en el mundo. Bien, bueno, la formación, yo creo que volvemos a algo absolutamente prioritario, a algo que realmente nos va a condicionar el futuro y que en este momento yo creo que es tremendamente insuficiente. Y no es insuficiente no tanto porque la formación a lo mejor que estamos dando a los distintos o que se da a los distintos residentes, EIR, etcétera, o de los distintos oficios, sino porque lo que yo creo que falla fundamentalmente, además de esa formación y de la formación pregrado, está fallando la formación continuada. Es decir, la formación continuada está en una trampa, una tremenda trampa, que es, digamos, que la dejación que hacen los gobiernos autonómicos y estatal de ella, y por otro lado, pues bueno, la presión que hace estar en manos de la empresa farmacéutica cuando se plantea programas de investigación. No me voy a entretener aquí, habría que tratar temas como puede ser el factor impacto, como puede ser de qué manera el factor impacto realmente no es algo que esté beneficiando a la investigación, o los propios proyectos de investigación hasta qué punto están condicionados por los propios financiadores y que no hay una imparcialidad, sino que interviene realmente en cuáles son los proyectos que les interesa que salgan adelante en función de intereses económicos y no de intereses financieros de grupo y no de intereses para la investigación. Salir de esta trampa es fundamental. Ahora, ¿cómo se puede salir? Es difícil, o sea, en estos momentos es bastante difícil. Por otra parte, y algo que yo creo que hablaré al final, tiene que ver también de que esta formación tiene que ser plural, que es decir, tiene que llegar a todos los estamentos, no puede estar capturada exclusivamente por los estamentos, digamos, de psicólogos, psiquiatras o enfermería, tiene que llegar a todo el equipo y ser una historia plural. Vale, hay una serie de capítulos que dan cuenta de las distintas formaciones que en este momento se dan, de los distintos estamentos, de los distintos oficios, y que explican cómo se está haciendo en este momento en este país, tanto la formación reglada como la no reglada. La formación especializada, me refiero. Y una cuestión fundamental, hasta qué punto participan los usuarios y familiares realmente en la formación. Como sabéis, en este momento hay proyectos, tanto en España como fuera de España, sobre todo en Quebec. Yo he leído algunos proyectos interesantes donde los enfermos y sus familiares, sobre todo los enfermos, se convierten, digamos, en profesores que explican cómo viven ellos las enfermedades que tienen y que esto es una formación reglada, que sí que realmente se da. Entonces intentan aproximarse, digamos, al propio profesionales que les cuidan desde la vivencia de ellos, la manera de entender la enfermedad. Yo creo que ese es un camino importante, en que en cualquier caso la formación no quiere quedar reducida exclusivamente a los profesionales y mucho menos a los psiquiatras y psicólogos.
La investigación es un capítulo que, bueno, porque todos sabemos hasta qué punto está limitada, hasta qué punto además está condicionada, hasta qué punto cada vez es más difícil hacer determinados estudios que no sean moleculares, que no sean desde una dimensión biológica o bien desde unos criterios economicistas. Sin embargo, bueno, vuelvo a decir ahí que es absolutamente importante intentar encontrar vías de financiación y sobre todo encontrar la manera de que, y eso lo hablaré al final, romper una brecha que hay entre quienes investigan y quienes trabajan en la clínica. Bien, te paso el... Bueno, el apartado de ética y legislación psiquiátrica reúne cosas que yo creo que todos necesitamos saber, pues hacer una evaluación de la competencia o qué pasa para que un ingreso sea involuntario, cuáles son las garantías, cuáles son los derechos. Desde luego eso lo recoge, pero yo creo que tiene dos aspectos importantes. Uno, el planteamiento del principio, este capítulo que se llama Del paternalismo a la ciudadanía, la dignidad y la libertad como elementos fundamentales del cuidado, que intenta dar cuenta de la justificación ética de nuestro trabajo, de dónde posicionarnos y qué es lo que tenemos en la cabeza cuando vemos a la otra persona. Ese es un capítulo que reúne varias cosas, habla también de las brechas de las que hablaba antes Manolo, y habla también de los profesionales, desde luego como personas dedicadas al cuidado y al fomento de la autonomía, pero también esta otra parte que probablemente es menos conocida y desde luego menos grata, que tiene que ver con que nosotros somos fuente de estigma, una fuente importante de estigma para las personas afectadas de una enfermedad mental, y nosotros somos algunas veces los que limitamos las oportunidades terapéuticas de los pacientes. Eso es luego una cosa como para pensarse y tener en cuenta, ¿no? Hay dos capítulos que están muy relacionados, el de consentimiento informado, internamientos involuntarios e imputabilidad, que se acompaña, ¿no?, del de competencia, capacidad. Esta es de las cosas que os digo que yo creo que está recogido en muchos sitios, que uno necesita saber. Hay otra parte un poco más novedosa, que es siempre ha sido importante la confidencialidad y la información, pero probablemente ahora que casi todos recogemos la historia clínica de los pacientes en soporte electrónico, bueno, pues hay cosas que están menos claras y tenemos que saber, bueno, pues cuáles son las implicaciones de eso y cómo movernos en estas historias. Luego hay una parte final que yo creo que es muy, muy importante, y era muy importante también que estuviera en el apartado de ética, que tiene que ver con los derechos humanos en salud mental. Lo ha escrito Andrés Torras, bueno, lo cuento porque él se presenta así, una persona afectada de enfermedad mental, licenciado en Derecho y experto en estos temas, que hace un recorrido exhaustivo es poco, hace un recorrido brutal por las legislaciones y tratados nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la salud, la igualdad de trato y la protección de personas que presentan discapacidades. Hace ese recorrido por toda la legislación que debería garantizar el respeto a los derechos de las personas afectadas de una enfermedad mental, pero también dice cuáles son las acciones que hay que hacer ante la vulneración de derechos, porque desde luego también hace un recorrido por la vulneración de derechos que se da en salud mental. Bueno, al hablar de la situación mundial y de las experiencias a nivel mundial, había una cuestión que era simple, que era plantear cuál era el panorama epidemiológico, cuál era la magnitud en estos momentos de la enfermedad mental en los distintos lugares, y cuál era su morbilidad, el número de psiquiatras, etcétera. Esto que tantas veces repetimos era realmente, y cuáles eran sus insuficiencias.
Para eso utilizamos sobre todo los datos de la Organización Mundial de la Salud y una serie de estudios de Harvard que conoceréis y tal, que realmente, bueno, están bastante actualizados. El problema se nos planteaba después, es decir, qué experiencias contábamos. O sea, que teniendo en cuenta que no queríamos contar una experiencia al uso normal, es decir, todo esto de que contar cómo se hizo, de qué manera, qué pasó, etcétera. Sobre todo teniendo en cuenta la inmensidad, digamos, en estos momentos, el gran número de experiencias importantes hechas en el mundo, en distintos lugares, en todos los continentes y especialmente en nuestro país. Después de barajar muchas posibilidades, lo primero que hicimos es descartar nuestro país. O sea, es decir, por razones de que no nos considerábamos como capaces, digamos, de definir qué escoger. No podíamos escoger muchos, es decir, escoger qué programa o no programa en estos momentos podía significar los mayores aportes, porque nuestra idea era coger experiencias que hubieran hecho aportaciones originales a la cultura de reforma. Yo creo que nuestro país lo ha hecho, las ha hecho a nivel global, podríamos decir, que su concepción del trabajo en área, que su concepción, digamos, de trabajo en red, el trabajo también en la historia, digamos, de integración con distintos, digamos, niveles que tiene la atención a la salud. Es decir, es una aportación importante de nuestro país y aparte de determinada manera de entender la rehabilitación. Es una manera global, que es donde se ha contribuido de distintas maneras de distintos lugares. Bien, que sería ahí. Entonces optamos. Probablemente eso exigiría un estudio, otra ponencia, alguien que realmente intentara ver en qué forma, otra vez, como algo parecido a lo que hizo el Defensor del Pueblo en el año, ya no me acuerdo, 80 y algo, que hizo un estudio de la situación, que bastante bueno, de la situación de salud, porque probablemente hay que hacerlo desde un lugar externo también a nosotros, ese estudio. Entonces optamos por buscar en el panorama internacional unas pocas experiencias, teniendo en cuenta también de que teníamos un problema con las traducciones y con determinados, el gasto que supone, y que algunas de las experiencias, aunque yo no he podido contarlas, ya estaban referidas en sus programas, por ejemplo, la historia inglesa, francesa y tal, sus aportaciones están recogidas en la primera parte de la ponencia, que evidentemente yo no he podido tener. Se contaba, digamos, las experiencias primeras, las tardías, donde entraría España, posteriores, etcétera. Bien, entonces, bueno, de una manera, digamos, pues bueno, que probablemente puede ser otra, es decir, escogimos tres, primero hicimos lo de la situación mundial, es decir, ¿qué es esto? Utilizando sobre todo el Atlas de la OMS de 2011, y bueno, aquí habría que decir algo que está en la diapositiva, que yo creo que es que todo esto no es una cuestión solo de recursos, lo hemos hablado muchas veces, es decir, que evidentemente importan los recursos, importa. Es decir, que porque sin ellos no se puede hacer una historia de calidad, pero también es verdad que la manera de organizar los recursos que tenemos, de optimizar los recursos y la manera de plantearlos, una prueba evidente, todos conocemos, es cuando se salió con los propios presupuestos hospitalarios del manicomio, salió la comunidad con ese mismo personal y entonces nuestro trabajo fue diferente, nuestra gratificación profesional fue diferente y sobre todo mejoró la calidad de vida de nuestros pacientes. Bien, es decir, no solo es una cuestión de recursos, esto yo creo que se insiste en todos los lugares. Luego, en cuanto a experiencias, entonces, que hemos llamado internacionales de buenas prácticas, ya explicamos desde el principio que nos obligan a reducir estas experiencias, ¿no?, a desarrollos que empezaron originales, que en este momento han podido aportar probablemente, y tampoco señalamos las dificultades que ahora tienen o los errores que cometieron. Vamos a hablar simplemente de sus aportaciones a cultura. Empezamos por una historia que es la empresa social de Trieste, es decir, que de qué manera en un momento determinado todo el programa, que es italiano, en torno inicialmente a Franco Basaglia y Gorizia y después Trieste, es decir, se organiza en función también de una manera de entender la producción en el norte de Italia, que es a través de cooperativas, y con esto se da todo un plan de tratamiento que supongo que casi todos conocéis, donde se reivindica fundamentalmente un concepto que además, aparte del trabajo, es la ciudadanía, es la autonomía y la ciudadanía del paciente. ¿Por qué recogemos esto? Porque probablemente hoy esto hay que volver a repetirlo continuamente, es decir, el concepto
de la necesidad de atender a los pacientes no a ningún precio y atender a los pacientes respetando su dignidad y su autonomía. Hay otra cuestión que, bueno, siempre se habla de Italia, que es el primer país y casi el último. Bueno, en Brasil algunos estados lo han hecho también y a nivel general del federal también hace poco. Es decir, la ley 180 que, como sabéis, pues plantea la desaparición de los hospitales psiquiátricos. Ha habido y hay todavía un gran debate sobre cómo se puede hacer esto, si no hay suficientes recursos, etcétera, etcétera, pero está ahí. Luego hay una experiencia que a nosotros nos parece bastante interés rescatar, que es lo que llaman psiquiatría ciudadana en Lille. Como sabéis, es una manera de utilizar el tejido social, pasar consulta en los centros deportivos, en el ayuntamiento, en una piscina, etcétera, salir a la ciudadanía. Es algo que, bueno, pues está explicado en distintos sitios y del que recogemos algunos aspectos. Es decir, un poco intentábamos hacer ahí algo como lo que se planteaba en la mesa de ayer con respecto a determinadas aportaciones de orientaciones, es decir, qué cosas de cada uno han ido aportando a la cultura general de la reforma, qué cosas de instrumentos nos son útiles. Ya digo que no hemos tocado nada de las primeras iniciales porque están al principio de toda la psicoterapia institucional, la psiquiatría comunitaria de Estados Unidos, todos los programas ingleses, etcétera. Todo eso bueno, están digamos en la primera parte de la ponencia. Bien, solamente dimos, digamos, porque este capítulo anterior lo hicimos nosotros con documentos de ellos, pero solamente, bueno, hay una experiencia que los propios protagonistas escriben y que es la reforma psiquiátrica en Brasil. ¿Por qué? Bueno, la razón es que, en la opinión de los editores, en este momento, la reforma de Brasil es la que aporta una historia de posible mayor futuro, en un sentido que une el conocimiento, un conocimiento de un país emergente, desarrollado, ya no emergente probablemente, sino del país desarrollado, con una tremenda implicación de la sociedad civil. Es decir, que estos dos aspectos que hablábamos al principio, ausencia de comunidad o no en proyectos comunitarios, allí parece que no se dan. Es decir, la comunidad participa con todos los problemas, con todas las dificultades que hay y con todas las desigualdades de un país inmenso. O sea, la sociedad participa, evalúa, participa en la evaluación, puede entrar en los hospitales, comisiones parlamentarias hechas por ciudadanos, entre otros con profesionales, y evaluar si realmente se están cumpliendo los requisitos éticos que hablaba, sobre todo, y técnicos no desde digamos, de la perspectiva técnica, sino desde una perspectiva, digamos, de pacientes, familiares, etcétera, pueden entrar para evaluar. Esto es una cosa importante. Vamos, esto sí por eso lo recogimos. También hay una aportación importante, que es en todos los estados prácticamente brasileños salieron, es un estado federal, leyes que aseguraban como en ningún otro sitio los derechos de los pacientes. No era simplemente cerramos los hospitales, eran cosas mucho más importantes que prohibían determinadas cuestiones que a veces nos pueden sorprender, como los cuartos de aislamiento, como la violación de la correspondencia, como el derecho a las visitas, como la introducción de los familiares en los hospitales, etcétera. Bueno, esto de obligación de tener médicos de guardia a nosotros no nos puede sorprender, pero si pusiera psiquiatras ahí, pues esto se ha planteado muchas veces también en nuestro país, el quitar los psiquiatras de guardia por las cuestiones. Bien, bueno, esto es una diapositiva que hay que tratar y no encerrar. Bueno, estamos llegando al final, sí. Podemos hablar todos. Bueno, el apartado de los movimientos de usuarios en el mundo recoge básicamente movimientos de usuarios en España, aunque uno de los capítulos sí que hace un repaso de los movimientos de usuarios en el mundo desde distintas perspectivas. Ricardo y Juan Carlos hacen ese recorrido que os digo por los movimientos de usuarios en el mundo y se centran en la creación de la asociación Alonso Quijano y de cuáles son los objetivos y las dificultades que tienen las asociaciones de usuarios para empezar, pero sobre todo para mantenerse. Los objetivos fundamentales son estos que ellos cuentan: normalización, autodeterminación, representación en primera persona, solidaridad y apoyo entre iguales.
Martín habla, Martín Correa, yo creo que lo conocéis, un antropólogo que ha trabajado, que trabaja con Radio Nicosia y que ha hecho su tesis sobre eso. Habla de la legitimación del saber profano, que es el saber del paciente, el saber de la persona enferma, y de la creación de espacios que tienen en cuenta ese saber y se acaban convirtiendo en espacios terapéuticos. No le quitan el espacio a los otros, pero añaden riqueza a todas las posibilidades, ¿no? Se centra, el capítulo está dividido en dos también, y se centra lógicamente en la experiencia de Radio Nicosia. Luego se habla también del movimiento asociativo familiar, de la creación lo hace Carmen García de Gudal, que fue la creadora de FEAFES, ¿no? Sí, bueno, una de los partes en FEAFES. Uno de los partes. Carmen hace también un recorrido menos por los movimientos de familiares, sí un recorrido más biográfico por su historia, acompañando a una persona con enfermedad mental y cómo han ido cambiando las cosas en un sentido amplio, no solamente la atención que recibía su familiar, cómo ha ido cambiando ella en ese proceso y cómo han ido cambiando los familiares. Bueno, llegamos, digamos, al final y así podemos abrir un debate. Bueno, las conclusiones de la cuestión esta casi las hemos ido desgranando a lo largo de nuestra exposición. Volvemos a insistir de qué cosas otra vez de los principios es un programa comunitario, una orientación, un modelo comunitario, que tiene que ser realmente algo que no es simplemente el trabajar fuera de ahí, que es algo complejo, técnica y socialmente, que exige reconstruir saberes y herramientas, un proceso, decimos, técnico-científico, que evidentemente va a originar nuevas situaciones. Estas nuevas situaciones van a producir nuevos sujetos, y estos nuevos sujetos van a ser sujetos de derecho y van a exigir nuevos derechos para estos sujetos. Bien. Por otra parte, la historia que imprescindible a tener en cuenta es que esta visión, digamos, de la atención comunitaria tiene que ir acompañada de una visión de qué es la enfermedad, se ha planteado en alguno de los varios capítulos, y que esta concepción no puede ser una responsabilidad individual, como se nos intenta hacer otra vez, volver a entender sistemas privatizadores, ¿no? Y consecuentemente, por tanto, no puede estar sujeta a una financiación privada, que es una responsabilidad social, que es un derecho público y, por tanto, un derecho del cual nadie puede ser excluido. Y algo que nos parece muy importante a nosotros, muy importante en la situación que estamos, que cualquier cosa que se haga se tiene que hacer desde el equipo, que hay que volver otra vez a la concepción de equipo, que el equipo no pueden ser una serie de cajones, digamos, que la llave la tiene el jefe, que realmente no puede haber, digamos, por un lado, personas que ven pacientes y no tienen tiempo de otra cosa, y personas que escriben sobre los pacientes sin verlos, o a través de referencias internacionales que a veces tienen poco que ver. Es decir, que las preguntas que se hacen los clínicos no son las preguntas que se hacen desde la investigación o desde los laboratorios de investigación, y que solamente de los equipos se puede construir, desde equipos horizontales, etcétera, se puede construir una nueva clínica y una nueva psicopatología. En realidad, yo creo que esto lo dice Benedetto Saraceno, no sé si lo hemos dicho, me parece que sí, es el que hace el prólogo de este mini tratado, que es realmente, bueno, por una parte intentamos, o sea, decir, a lo largo de esto, recoger todas las grandes aportaciones, no todas, por supuesto, las grandes aportaciones que ha habido en la salud comunitaria, que no simplemente es, digamos, una cuestión ideológica, que hay un trabajo y que hay que continuar, digamos, con ese trabajo. Y por último, una cita, que es, la voy a leer, la leéis todos: la utopía tiene el poder anticipatorio de los sueños, una anticipación de lo deseable, no realizable. Cuando algo es necesario e imposible, con las actuales reglas de juego,
hay que cambiar las reglas de juego, así lo imposible puede llegar a ser posible. Y pues ahora pues ahora hemos acabado. Pues ya está. Hemos acabado. Muchas gracias. Pues si queréis comentar alguna cosa, vamos, hay una parte importante de los autores están aquí, entonces cualquier cosa que queráis comentar o que comentemos entre todos juntos. Aparte ya es una historia abierta, que damos la palabra a los autores y si los autores nos lo permiten a todo el público bueno, hemos querido dejar este espacio y nos hemos al final precipitado un poco precisamente para que podamos hablar. Hola, buenos días. Hola, Luis. Buenos días. Bueno, en primer lugar quería aprovechar la oportunidad para felicitaros por el trabajo y por las dimensiones que ese trabajo ha conseguido. Habéis jugado con un par de conceptos en la presentación y obviamente no me puedo referir a todos los contenidos, no he tenido todavía ocasión de leerlo, pero que me parecen interesantes. El primero, cuando hablabais de enciclopedia. La enciclopedia no es solo una recopilación masiva de informaciones actualizadas, sino remitimos al origen, a los enciclopedistas. La enciclopedia era un intento de renovación del pensamiento. Y lo hacía partiendo así de conocimientos fragmentados, pero planteando una nueva visión de las cosas. Y creo que estamos en un momento en que los contextos turbulentos por los que estamos atravesando obligan, en cierta forma, a replantear las cosas. Jorge Wagensberg habla de que es importante encontrar nuevas respuestas, porque las nuevas respuestas ayudan a evolucionar, pero que es mucho más importante encontrar nuevas preguntas, porque las nuevas preguntas revolucionan el pensamiento. Y creo que, por lo que habéis presentado, esta nueva aportación enciclopédica puede ser una ayuda para replantear los temas y plantear nuevas preguntas. Porque si no estamos en un contexto en que puede ser o puede llevar únicamente a movimientos defensivos, a momentos de adaptación, cuando seguramente lo que sería muy exigible es hacer nuevos planteamientos, nuevas preguntas de cómo no solo adaptarse, sino cómo transformar esta situación en las líneas que en parte son, digámoslo así, herencia de muchos años, pero también plantean nuevos objetivos para las cosas. No sé si habéis pensado, y es la pregunta que quiero añadir aquí, cómo se puede, digámoslo así, aprovechar el esfuerzo y la documentación que aportáis. Dejándola en manos de que cada uno la lea seguramente es importante, pero si esto puede dar paso a que se haga algún tipo de seguimiento que permita nuevas aportaciones, nuevas reflexiones, nueva utilización de estos contenidos. Gracias. Hombre, lo primero que, digamos, al terminar, digamos, este esfuerzo, digamos, se nos ocurría realmente, es que realmente no dejarlo terminado. Pero no por nosotros, sino realmente, tú has hablado de una enciclopedia, realmente una enciclopedia es algo abierto. O sea, tal como se concibió la enciclopedia en el momento, digamos, de que se hizo yo creo en la Ilustración. Yo creo que tendría que ser algo abierto, algo que realmente se puede ir modificando y que se puede ir construyendo por otros autores y por otra serie de gente, no lo sé. La otra cuestión que se nos ocurrió además es que fuera una historia libre, de decir esto parece ser que lo tiene que autorizar la Junta. Nosotros lo habíamos propuesto inicialmente para colgarlo en la página web de la asociación de una manera que cualquiera lo pueda usar, que pueda a partir de hacer aportaciones, que sí, yo creo que efectivamente esto tendría que abrir otras posibilidades que evidentemente desbordan y no pretendemos ser los protagonistas de ese desarrollo para nada, pero sí que permitan. Inicialmente nuestra idea era simplemente la de recoger, digamos, toda esta historia, ponerla a disposición de la asociación de quien quisiera, conscientes, como tú dices, de que es necesario
para recuperar cosas y para plantear cosas nuevas. Estamos en un impasse del que yo creo que hay que salir. Esta es la historia, yo sí estoy de acuerdo contigo, tiene que ser como cualquier enciclopedia, no como un manual, sino como una enciclopedia, algo abierto y que realmente sea un instrumento y en el cual se puedan ir añadiendo todo lo que nosotros no hemos podido añadir, o sea, es decir, por muchas razones, o sea, es decir, que de tiempo, de espacio, de conocimiento nuestro, es decir, que se pueda ir ampliando. No sé si te contesto la pregunta. Bueno, nosotros hemos dejado tiempo porque pensamos que iba a haber un debate apasionado, ¿no? Bueno, apasionante no sé, apasionado probablemente. Yo hablo desde un intento de doble punto de vista, como interesado en la neuropsiquiatría e interesado en la comunidad, puesto soy familiar de paciente y un poco en ese contexto quiero un poco intervenir. Vamos a ver, a mí me parece que la exposición es apabullante, hay que pasarse unos meses para leérselo y para cazarlo por parte de quienes no estamos día a día en el trabajo, y a lo mejor también para quien está en el trabajo no le vendría mal unas pocas reflexiones las que han aparecido, pero dentro de esa apertura que se reivindicaba y que se ha planteado, parece ser que la cuestión es, bueno, y a partir de esto, ¿qué hacer?, ¿no? Y a mí se me ocurren por lo menos 2 o 3 cosillas, ¿no? Con un ejemplo muy concreto, yo hace 2 semanas he venido de estar en Roma, ¿no?, por precisamente la celebración de un aniversario de la Ley 180 que habéis mencionado, y participando, digamos, un poco y viendo cómo está el sistema. Claro, no únicamente estaban planteando la celebración de la vieja Ley 180, que sigue viva, sino que acaban en este momento de cerrar los hospitales penitenciarios. O sea, por ley, desde febrero de 2012, en Italia, a partir del 1 de enero de 2013, no habrá hospitales psiquiátricos penitenciarios. Y bueno, con unos planteamientos, unas comisiones parlamentarias tremendas que, a pesar del berlusconismo, ¿no?, que parece ser que tiene sus propias visiones en la materia, no precisamente progresistas ni avanzadas, ¿no?, y a pesar del monte y tal, eso va para adelante. Claro, porque de alguna manera, pues a lo mejor con esas experiencias antiguas y una persistencia en la pelea, pues bueno, nos llevan unos 20 años. Yo es lo que he calculado por encima, unos 20 años. Por cierto, echo de menos una cuestión dentro de ese planteamiento, efectivamente, de asociacionismo, ¿no?, que estabais planteando. Echo de menos que el planteamiento de las casas de familia que dicen ellos, de las viviendas tuteladas, que no aparece, ¿no?, y que parece ser que, vamos, no sé, yo no creo que se haya identificado, no me he leído el libro, ¿no?, en las personas sin techo, pero hay personas que, a pesar de tener techo, no pueden estar en el techo, y me gustaría un poco una aclaración en eso. Termino. A mí me parece que, y lo voy a intentar proponer esta tarde, si hay ruegos y preguntas en la Asamblea General, ¿no?, me gustaría proponer por lo menos 2 comisiones, ¿no?, que tienen que ver con esas cuestiones vistas en Italia, ¿no? Por lo menos una de ellas, ¿no? Una comisión para que la participación aquí se logre realmente. Y cuando digo participación, quiero decir aprehensión de todos los estamentos que están en condiciones. En Italia hay una cosa que se llama la consulta, ¿no?, y la consulta es algo en que las asociaciones científicas, asociaciones familiares y los profesionales están participando, ¿no?, y no se toman decisiones de relevancia en el sector de participación, baja a niveles muy bajos, baja a municipio, ¿no? En esa participación, pues no se toman decisiones sin que eso se tenga en cuenta un poco la visión de todas estas partes. Aquí, digamos, un poco en paralelismo como con los consejos escolares, dado que los consejos de salud no funcionan especialmente bien, pero los consejos escolares parece ser que sí, que funcionan aceptablemente bien, ¿no? Y la otra cuestión es que
bueno, lamentablemente en otros terrenos, no sé si sabéis que hay comisiones de defensa de la ley de dependencia, ¿no? Parece ser que vuelven los tiempos en que habrá que hacer comisiones de defensa de la Ley General de Sanidad y de la no aplicación de la Ley General de Sanidad a la salud mental, porque eso es que se ha quedado absolutamente en pañales. O sea que, aparte del artículo 20, aparte de que sí, estamos en situación en que hay unos medios que tendrían que ponerse en marcha, y no hablemos de la coordinación, que efectivamente, por lo menos yo coincido totalmente con lo que ha dicho Manuel, ¿no? Pero que, todo es que eso hay que ver cómo están las autonomías, ¿no? Y de qué manera eso se está poniendo en marcha. Entonces, de alguna manera yo creo que habría necesidad de un seguimiento directo, ¿no?, de qué hacer y de cómo poner en marcha esas cuestiones. Y básicamente a mí es lo que se me ocurría, creo que para maneras de que se pueda pasar a la acción habría que poner en marcha algunas comisiones en ese terreno, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en que los niveles de participación ciudadana en instancias que tengan capacidad de decisión es nula, a pesar de que está recogida en la ley, y efectivamente sería deseable que se pudiera hacer algo sobre eso. Respecto a lo que decías de los pisos tutelados, sí hay un apartado que se llama alternativas residenciales. Sí está recogido esto. No, lo que sigue, que hay que luchar por conseguir. Bueno, evidentemente la ley... perdón. ¿Alguien estaba hablando? ¿Se oye? Sí. Sí, bueno, felicidades por el trabajo presentado. Realmente cuando escuchamos hablar de cuando Italia comienza esta reforma en el norte, Cuba tenía un hospital de 4.500 camas. Lógicamente que ustedes y nosotros, yo soy español también, ahora por mis antepasados, pues comenzamos el tema de descentralización y con apenas recursos. Las casas de medio camino, eso no podía existir porque no teníamos recursos, pero fuimos a la base, fuimos a las patologías duales sociales, esa que es no solo la enfermedad, no, sino es aquel que tiene algún rol en la comunidad y no se ocupa del ciudadano. Y así fuimos trabajando directo con la población. Y por ejemplo, donde pensábamos que hacía falta una ambulancia, al reunirnos con esa población, encuestarla directamente inclusive con ellos, solamente los gastos eran tan pocos que lo que pedían era 4 lámparas de alumbrado en esa barriada. Y así sucesivamente fuimos resolviendo infinitas cosas. Hoy inclusive el psiquiátrico de La Habana tiene 2.500 camas y seguimos este camino. Yo realmente tengo una modesta experiencia porque comencé ese plan allá con el profesor Willy Barriento, que era el que dirigía el Grupo Nacional, y solo el mensaje de que no podemos aislarnos en la Torre de Marfil de especulaciones literarias, más ir al contacto directo con los problemas sociales en la base. Ese es mi mensaje en el día de hoy. Yo iba a hacer un comentario respecto a lo que plantea usted. Bueno, yo creo que probablemente todos los que estamos aquí sabemos o pensamos que se está desmontando la Ley General de Sanidad, que en este momento la Ley General de Sanidad tiene una vigencia en el papel, es decir, pero que por distintos vericuetos, distintas manipulaciones se está perdiendo. Madrid tiene un área que comprende toda la comunidad, eso ya no puede ser un territorio de trabajo en área, y quien dice eso, la atención primaria no se puede hacer en 5 minutos, en fin, que sí, que yo creo que es, pero eso es probablemente lo que planteamos también. La ponencia no entra más que en algunos momentos señalando el tema, que es decir, que el problema es de que la sociedad en general tiene que asumir
una defensa de esta historia y planteárselo al poder político. Eso ya, además de los profesionales que pueden servir para apoyar. La historia que planteaba el compañero cubano, yo creo que para mí, una de las experiencias, no la tocamos aquí, más que yo no sé si creo que al principio un poco pioneras, digamos, de la atención comunitaria fue en el tiempo de Salvador Allende en Chile. Quiero decir que ahí, bueno, hay los primeros textos realmente absolutamente importantes de cómo puede trabajar la ciudadanía, cómo puede trabajar la sociedad en salud en general, no salud mental comunitaria, en salud comunitaria en general, y cómo se puede organizar para con unos recursos determinados dar una respuesta que iba desde que iban autocares a las fábricas con material para la dentición, es decir, con dentistas que arreglaban las piezas y que las ponían y tal, cosas como estas. Bueno, estamos muy lejos de ese momento y evidentemente yo creo que los sistemas sanitarios responden a la estructura social. Entonces, lo que yo pienso que deberíamos hacer en las comisiones que usted plantea es intentar defender como sea un modelo que creemos que es bueno, pero para eso tenemos que desarrollarlo a dos niveles, a nivel del conocimiento y a nivel de la expresión social. Probablemente si no conseguimos esas dos cosas, pues bueno, pues habremos perdido la partida por un tiempo. Hay una palabra por ahí. Sí, me gustaría. Sí, bueno, yo quería contestar a una de las propuestas que había hecho una de las personas del compañero, aparte de felicitar a los coordinadores de este trabajo, de esta ponencia, que realmente ha sido, y yo creo que leyéndola y viéndola, pues espléndida y probablemente, como decía Luis Lalucat, generador de posibles reflexiones y conocimientos. Pero sí quería comentarle que en el contexto de este congreso, desde la Junta hemos promovido la formación de un foro de salud mental que viene a dar respuesta a esa necesidad de defender, no solo de defender, sino de reclamar que realmente tanto la atención sanitaria como sociosanitaria, como la aplicación de la ley de dependencia se respete, se garantice para todas las personas con problemas de salud mental. De hecho, mañana, me parece que es hacia las 11 de la mañana, será la presentación de este foro en el que hemos estado trabajando desde la Junta con otras asociaciones, con FEAR, con FEAFES, en primera persona, con ADEM, con diversos grupos, y que está abierto. Yo creo que efectivamente hay un momento para la presencia y para que en la sociedad, digamos, se reclame que toda la situación generada por los recortes no afecte a las personas con enfermedad mental o con trastornos mentales. Entonces, bueno, pues yo creo que no sé si es suficiente, pero la idea del foro y la Junta nueva que entra, pues la idea del foro es seguir impulsándolo, seguir trabajando y no quedarse solo en lo que es la declaración que va a ser de Tenerife, que presentaremos y que se repartirá luego entre todos, donde se han acordado una serie de peticiones, ¿no?, para plantear a la sociedad y a los poderes públicos. Bueno, una reflexión y una autocrítica. Primero, el trabajo enorme que habéis hecho salta a la vista, o sea que eso es un reconocimiento por parte de todos. Pero ya que estamos en un momento de transición, pues incluso en nuestras disciplinas, yo creo que vale la pena también ser un poco autocríticos y reconocer que gran parte de los capítulos de la ponencia se nota que estamos en un periodo de transición y que hay conceptos muy contradictorios o muy poco arquitrabados y muy poco coherentes de unos con otros capítulos, en otros libros mucho más, evidentemente, ¿no? Pero aquí vale la pena reconocerlo
porque es un reconocimiento de la realidad de crisis que estamos, no solo a nivel social, sino a nivel teórico y a nivel de nuestras disciplinas. Yo solo voy a coger un ejemplo muy concreto que está en la ponencia y que luego en vuestra presentación ha salido mucho más, y es el ejemplo de la metáfora de la enfermedad mental. Yo creo que es una metáfora que hemos de abandonar ya, urgentemente, que nos la inculcan desde la formación en medicina, sobre todo a los psiquiatras, que a los psicólogos se la inculcan sin darse cuenta, pero que pertenece a un paradigma, que es el paradigma biológico de la salud mental, perdón, de la psiquiatría, que es solo un paradigma, hay otras posibilidades y desde luego no es un paradigma de síntesis. El usar el término de enfermedad mental desde el punto de vista lingüístico, ya sabéis que a menudo lo digo, es falso, es una tradición en la traducción, porque no es una buena traducción de las clasificaciones internacionales. Desde el punto de vista epistemológico y teórico es falso también, porque en último extremo habrá que ver si los trastornos mentales son trastornos relacionales, desde luego son trastornos biopsicológicos, por lo tanto no son enfermedades y no es adecuado hoy en día utilizar el término enfermedades. Desde el punto de vista psicológico favorece la heteronomía y eso sí que es relativamente peligroso. Y desde el punto de vista social es un término estigmatizador. Hasta ahora nos creíamos que era menos estigmatizador que otros. No, ya los pacientes nos lo dicen, los familiares nos lo dicen y además hay estudios empíricos internacionales que hablan de que es más estigmatizador que otras metáforas o que otros conceptos. Sin embargo, es un tema que habéis usado, un término que habéis usado continuamente en la presentación, que sale en el libro, que usamos en el... Bueno, yo intento no usarlo, pero a lo mejor también se me ha colado, como a los demás, porque estamos en una situación de crisis en la que no solo está en crisis la sociedad, sino que también está en crisis la psicopatología y gran parte de nuestras disciplinas y cómo replanteárnosla. Y evidentemente en la ponencia no hemos podido superar esa situación de crisis, sino apuntar elementos para ese movimiento y cómo colocarnos en esas placas tectónicas que se están moviendo aceleradamente. Mira, yo creo que hay dos cosas. Una, la ponencia, el libro, intenta recoger la pluralidad que existe en este momento en la asociación, que probablemente es parte de la pluralidad que existe en la gente que entiende la salud o que se mueve dentro del ámbito de la salud mental comunitaria. Evidentemente, supongo que gente que lee uno le gustará más una cosa u otra. Quiero decir, nosotros hemos intentado recoger esa pluralidad. Y probablemente la autocrítica si la hemos sabido recoger bien o no. O sea, es decir, que eso es otra historia. Nosotros somos conscientes de determinados fallos y limitaciones. Con respecto a la enfermedad no voy a entrar demasiado, lo que sí te digo es que en la ponencia hay un capítulo que se llama La razón de ser de la psicopatología, que realmente plantea lo que tú dices y lo plantea recogiéndose desde los alienistas, pasando por la construcción de estructuras, etcétera, hasta la actualidad, y plantea la crítica a una historia que se concibe desde el signo médico exclusivamente, etcétera. Bueno, que sí que lo plantea. El término enfermedad utilizamos, yo creo que se va a seguir utilizando porque es un término social, o sea, es decir que otra cosa es lo que tú le introduces al término enfermedad. Los términos no son anodinos, estoy completamente de acuerdo contigo, no son anodinos, pero a veces son inevitables. Otra vez intentar quitarle el contenido que tiene o darle otra cosa. Yo sé que, por ejemplo, en la OMS se utiliza términos como problemas, personas con problemas. Pero tú ves en una página personas con problemas, en la siguiente ves trastorno y en la siguiente en un artículo ves enfermedad. ¿Me entiendes? Esa es la situación en la que estamos inmersos todos, absolutamente todos, porque estamos utilizando el lenguaje que existe para entendernos. Por supuesto que las metáforas cambian. Yo no sé, yo estoy de acuerdo contigo, pero estoy contento contigo en el contenido de lo que dices. En lo otro, quiero decir, con respecto si se tiene que ver... Yo al principio no me gustaba nada, voy a terminar el término usuario, prefiero el de enfermedad, por ejemplo. Me parece mucho más estigmatizante usuario de qué, o sea, es decir, bueno, el de cliente, persona con problemas, ¿me entiendes? Que sí que no sé cuál es el término adecuado. El de trastorno me parece bueno, vale, una historia...
banalidad, no lo sé. Que sí, yo creo que es un problema y el problema está ahí y tú lo has apuntado y nosotros lo apuntamos continuamente. La historia está en que hay que construir una nueva psicopatología y esa nueva psicopatología tiene que basarse en nuevos conceptos que han cambiado en la sociedad. Estamos en una psicopatología que se hizo en los hospitales generales y luego en los hospitales en general, en las tapias dentro de las tapias de los manicomios. Ahí se construyó el discurso. La historia ha cambiado suficiente como para que realmente replanteamos todas estas historias, que es lo que yo creo que en la ponencia se intentan de determinadas aproximaciones del grupo de Valladolid, de gente del grupo de Madrid cuando plantea determinadas cosas y en otros muchos lugares que no hemos podido recoger que en este momento en España se investigan. Claro, este es un tema de muchísimo calado, pero a mí me parece fundamental, vamos, que es la cuestión, ¿no? No es la banalidad de hablar de enfermedades mentales, trastornos mentales o enfermedades psiquiátricas porque quede más o menos bonito. Es que es fundamental porque es nuestro referente principal. Es decir, si algo nos une aquí es por un referente que compartimos y tenemos que aclararnos en qué es ese referente, ¿no? Las enfermedades son, por definición, deterministas. Tú te das un golpe en la cabeza suficientemente fuerte y, por definición, pierdes el conocimiento. O te pegan una puñalada y, de manera determinista, empiezas a sangrar. O sea, las enfermedades existen. Y la mente es, por definición, algo propio del ser humano y, podemos decir, algo libre. Es decir, algo no determinista. De tal manera que hablar de enfermedades mentales es, desde el punto de vista lógico, absolutamente incorrecto. Entonces, si no conseguimos aclararnos en este punto, vamos a ser incapaces de hacer nada útil a partir de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es muy pertinente la observación que se ha hecho, de tal manera que o bien hablamos de enfermedades psiquiátricas o bien hablamos de trastornos mentales, pero no hablemos de enfermedades mentales porque no nos lleva a ninguna parte. Es un poco, me parece que es una cuestión de calado, ¿no? Sí, la mente es determinista también. Hola, buenos días. Reitero las felicitaciones por la exposición y solamente quería recoger cosas que más o menos ya se han dicho, que ya habéis planteado en la ponencia y que algunos compañeros también han recogido. Y es el hecho de sale en la ponencia la voz del paciente, lo que ahora tiene la palabra de moda de empoderamiento, y desde ese punto y planteando la exhaustiva recopilación que habéis hecho, tipo diagnóstico, psicopatología y demás, y planteando también la faceta de actuación, porque los científicos investigan, forman, pero creo que también actúan. Entonces, recojo también una moción que se ha planteado aquí de acción directamente y de preguntar también a las familias y a los usuarios. Y lo digo como usuaria porque también se está planteando, usuaria que a ti no te gusta, a mí tampoco, porque yo no tengo ningún problema en decir estoy loca directamente, no tengo problema. Si eso es la cuestión del estigma, pues así es. Lo digo por simplemente plantear, a lo mejor, como estoy loca, puedo a lo mejor permitirme decir ciertas barbaridades, y es, por ejemplo, plantear, ya que se está haciendo como una, y lo encuentro completamente justificado, digo, ostras, alguien que piensa como yo, Dios santo, igual no estoy tan loca, de un replanteamiento de lo que puede ser la salud mental comunitaria o cualquier tipo de salud mental, esos conceptos, dicotomías de normalidad, no normalidad, quién está loco, quién no lo está, biológico, psicológico, de quizás plantearse que las personas con enfermedad mental, trastorno psiquiátrico, usuario, loco, como lo quieras llamar, quizás es simplemente otra forma de ver el mundo, quizás a tener en cuenta, y quizás podría ser una
vía de investigación, lo habéis planteado, personas que hablan de su propia experiencia, que incluso son a su vez profesionales que imparten desde su propia experiencia o demás. Simplemente eso de por qué no plantearse que a lo mejor el loco quizás no puede estar tan apartado. No soy tan inocente como para pensar que no son psicopatologías o no son enfermedades con una cierta gravedad. Desde luego convivo en ello plenamente, pero de escuchar y de no solamente dar voz, sino actuar, porque efectivamente esto va para largo y estamos yendo para atrás, y a lo mejor lo que dicen los locos, la psicosis no es tal. Sé que hay mesas redondas que se han planteado ya de esas dicotomías de enfermedad o no, y sé que hay mesas en que plantean los usuarios, pero quizás los locos no decimos, puede que no digamos tantas tonterías, solamente es una reflexión. Hola, bueno, yo lo primero quería agradecer a todos los autores el esfuerzo que han hecho en la compilación de todas estas ideas sobre salud mental comunitaria. A mí la verdad que me va a venir muy bien porque, bueno, los que me conocéis ya sabéis que llevo muchos años trabajando en el tema, pero es verdad que después de años, hace ya algún tiempo, me empezaron a entrar dudas, ¿no? Al ver que nosotros pensábamos de una manera, trabajábamos de una manera, y a pesar de eso nos daba la sensación, o a mí por lo menos me daba, de que esto no calaba en la sociedad, algo que ha comentado Manolo al principio. No. En tiempos más felices que los que estamos viviendo ahora teníamos más acceso a medios, más acceso a publicidad, podíamos intentar por lo menos hacer llegar a la población, a todos los ciudadanos o a la mayoría de ellos, una serie de ideas, intentar convencerles de la bondad de una serie de conceptos, y sin embargo esto no terminaba de calar. Veíamos pues que seguíamos encontrándonos con gente que nos planteaba, no, pues es que esto hay que ingresarlo para toda la vida, o no, pues es que esto de que a cada uno haya que atenderle en su zona no debe ser, cada uno que vaya donde quiera que le atiendan, ¿no? Y veíamos también, bueno, pues que una mayoría de ciudadanos votaba propuestas políticas que se encaminaban por ahí también, ¿no? A mí esto me obligaba a replantearme si lo que yo estaba haciendo, si lo que yo estaba pensando, si en lo que yo estaba trabajando, y como yo estaba trabajando con muchos compañeros, realmente íbamos por buen camino o realmente íbamos a contracorriente de la sociedad. Lo que pasa es que me estaba quedando ahí en la duda, no conseguía convencerme de lo contrario, aunque me quedaba la duda de cómo lo estaba haciendo yo, pero últimamente estamos viendo cosas tan evidentes en el sentido de cómo el dinero compra política, compra medios de comunicación de manera masiva, y con todo eso se bombardea a la gente, se les puede convencer incluso de que ahora tienen que pagar una crisis por una serie de supuestos disfrutes de cosas de las que realmente ninguno hemos visto casi nada de lo que se ha disfrutado. Entonces, al final ves que realmente sí, probablemente nos merece la pena seguir luchando por esta salud mental comunitaria o seguir pensando en una serie de conceptos que teníamos. Lo que pasa es que también me voy a quedar con otro concepto que ha expresado Manolo, que era la fragmentación, ¿no? La fragmentación de una serie de asociaciones luchando cada una por separado por una serie de cosas que probablemente son muy defendibles. Y quizá nosotros también en un momento dado hemos pecado de fragmentarnos de la sanidad, y cuando ahora van con el palo a cargarse, por decirlo en una sola palabra, toda la sanidad de una manera prácticamente thatcheriana, nosotros igual seguimos defendiendo la parte de la salud mental, cuando a lo mejor lo que necesitamos es una especie de 15M de la sanidad. Gracias a todos.
Pone en la pantalla esta que no tenemos tiempo ya, pero claro, yo no quería dejar de comentar sobre lo que tú decías. Hemos intentado recoger en el libro la voz de los usuarios, pero no como una historia en la que hay que ir juntos. Saberes, que son complementarios, pero distintos de los que nosotros tenemos, y la necesidad de ir juntos en el mismo camino, ¿no? Si no, no tiene sentido. Sí, yo creo que sí. El capítulo, por ejemplo, que hablaba Ana antes de Carmen García Udal. Carmen García Udal es una mujer que tenía un hermano, porque ya se ha muerto, ingresado en un hospital psiquiátrico de Leganés. Entonces ella cuenta la historia desde que era muy joven. Esta mujer debe tener 87, 88 años. Desde que era muy joven iba en bicicleta y en tranvía al hospital, y cómo ha ido evolucionando la historia. Cuenta desde ella, que se nota perfectamente que lo que está hablando es la voz concretamente de una persona afectada por enfermedad en ese proceso, quiere decir que no hay ninguna tutela de ese discurso. Yo creo que es interesante, y así es probablemente como tendríamos que escuchar, quiere decir, hoy también a los pacientes desde su propia voz, porque muchas veces en este país no hay asociaciones de usuarios. Vuelvo a utilizar el término, aunque no me gusta, no está tizón ahora, porque para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, no hay de pacientes, o sea, no lo hay. Quiero decir, porque o hay algunas testimoniales muy pequeñas, fundamentalmente familiares. Es importante que los familiares intervengan, pero también que intervengan con voz propia los pacientes. Otra de nuestras carencias está ahí, ¿no? Porque cuando les escucha de una manera, como decían antes, muy paternalista, muy tutelada. Y se hacen asociaciones tuteladas o bien por los familiares o bien por los propios psiquiatras, con lo cual no se escucha la voz realmente de aquel que está sufriendo la enfermedad, trastorno o el problema que hay. Bien, creo que tenemos que terminar. Si hay alguna palabra más, porque como hemos empezado más tarde, podríamos permitirnos no sé si hay otra cosa en esta mesa, en esta sala ahora. Entonces, ahí está también ayer, ¿no? Ayer no. Bueno, pues nada, muchas gracias.